bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Gastón por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, es la primera de espero muchísimas otras veces. Esperemos, sí, claro. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, mira, soy la directora nacional de la Fundación Red Salud, una fundación con una perspectiva en materia de salud que ha abierto su panorama de aplicación porque la salud va conectada con todo. Entonces no podemos dejar a un lado ni la alimentación, ni la educación, ni la prevención. Entonces hemos abarcado un programa ya desde el 2014 bastante amplio con muy buenos resultados. Ok, antes de entrar de fondo y que me cuentes todo lo que maneja Red Salud, cuéntame un poquito de ti. ¿Originaria de dónde? ¿A qué te has dedicado? ¿Hace cuánto tiempo que estás en la fundación? Ok, yo soy originaria de Puebla, de la ciudad de Puebla, Puebla. Vengo de familia chiapaneca, de raíces chiapanecas, pero siempre he trabajado en el ramo farmacéutico, en la parte de salud. Soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, con una especialidad en nutrición clínica y medicina ocupacional. Okay. Entro al ramo farmacéutico en la comercialización y es cuando me topo con la realidad de muchos y millones de personas en el mundo que tienen que decidir entre comer o medicarse. Y ahí es cuando tomo de iniciativa propia el decir tenemos que hacer algo. No solamente Vanessa, sino tiene que hacer la sociedad algo para luchar contra una pandemia, que no estoy hablando del COVID. Exactamente. Es la pandemia más grande a nivel mundial, que son las enfermedades crónicas, no degenerativas, no transmisibles. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, las primeras causas de muerte, de morbilidad y mortalidad en el mundo entero, que generan secuelas económicas, sociales. Entonces, al empezar a conocer un poco más de manera analítica, cuantitativa, todos estos datos, Gastón, es cuando dices, algo tengo que hacer. Y salgo del ramo farmacéutico en la parte de comercialización para fundar Fundación Red Salud. Ok. Fundamos en el 2017 la fundación, la consolidamos, iniciamos un proyecto que no solamente es regalar medicamentos, porque la gente piensa que es muy fácil obtener los recursos porque aparecen, y es lo más difícil en el mundo actual. Entonces, nosotros buscamos a través de un estudio analítico de cada persona determinar cuáles son realmente sus necesidades. Una persona, podemos hablar de personas vulnerables económicamente, las que no tienen empleo. Claro. Pero no, puedes ganar 1,500 pesos y necesitar 4,000 en medicamentos y ya te vuelves una persona vulnerable. Exactamente. Entonces, cuando vemos las cosas desde una perspectiva cuantitativa, analítica, de investigación, el mundo cambia. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando. La Fundación Red Salud inició haciendo labor filantrópica 100%. Buscábamos ayudar a los demás por un bienestar común, pero nos dimos cuenta que más de 39,000 organizaciones en las últimas estadísticas de organizaciones civiles en México, legalmente constituidas, porque hay otras que no han terminado su proceso, no están profesionalizadas. Son organizaciones de papel. No hay una estructura de personas atrás, no hay una estructura organizativa, un plan de trabajo, y eso ocasiona que terminen declinando o pues a lo mejor decepcionándose de su proyecto que iniciaron. Entonces nosotros hemos en este caminar de tantos años, ya de 9 años trabajando, hemos visto que ayudar a otras organizaciones nos ayuda al plan de trabajo principal que nosotros tenemos. Nadie puede hacer esto solo. No es Vanessa, es un equipo de voluntariado que estamos trabajando juntos, unidos, que tocamos puertas a instituciones públicas, a organizaciones civiles, a empresas que se sumen a un proyecto consolidado. Claro. Y que podamos ver un proyecto pudiendo medir a corto, mediano y largo plazo para generar estas mejoras continuas en el proceso. A veces no se hace
Y eso marca la diferencia de un proyecto exitoso a un proyecto abandonado a su futuro. Claro, pero bueno, los desafíos son muchísimos, digo, empezaron hace 9 años, pero me imagino que cada día los desafíos que se van presentando, y después de pandemia, ahora sí, del COVID y demás, ¿cómo ha impactado, diríamos, eso en la parte social, no? Claro, mira, nadie esperábamos la pandemia de COVID, ¿no? En México y en América Latina la veíamos, cuando íbamos en tema China, lo veíamos muy lejano. Y creo que cuando llegó a México, mucha gente todavía, a mí me tocó hablar, mucha gente decía, es mentira, es cuestiones de gobierno, es que no entendemos nuestra historia. Y si no aprendemos de nuestra historia, no vamos a hacer un cambio real. Las pandemias han existido toda la vida, empezando de peste negra, cólera, influenza, sarampión, lepra, un sinfín de pandemias se han presentado en el mundo entero y han generado problemas de salud, pero también sociales y económicos. Siempre después de una pandemia, una repercusión económica. ¿Por qué suscitó tanta controversia esta pandemia? Por las redes sociales, claro. por la inmediatez de la comunicación. Anteriormente no teníamos tantos medios de comunicación y la gente no opinaba tanto. Hoy cualquier persona es experto. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, y además, digo, está comprobado y hoy en distintos lugares del mundo, por ejemplo, el otro día escuchaba una biológica, una cosa así, no me acuerdo específica el nombre. Ella explicaba el tema de justamente los teléfonos, cuál es la reacción que tú tienes con los teléfonos, lo que significa y cómo va cambiando de acuerdo a la edad que tú tienes en cómo te llega la información. Claro. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de recepcionar esa información que es relativamente lenta. Los adultos mayores más lenta. Pero los pequeños pueden consumir muchísimo de ese producto, muchísimo más rápido, lo que hablábamos hoy de justamente de las redes, esas pequeñas cápsulas y demás, y en 3 o 4 o 5 o 6 minutos consumieron mucha más información que nosotros, la canalizaron, pero ya están pidiendo más información. Claro. Que es la parte también donde dices, tiene que haber un equilibrio en el tema de incluso redes sociales y lo que se comunica y en las formas en que se comunica. Y la información que llega. La veracidad de la información. Exactamente. Porque tú en pandemia veías mucha información de COVID, que muchas redes sociales como Facebook, todos esos, ya llegó un momento en que empezaron a bloquear. Si ponías la palabra COVID te bloqueaba la publicación porque había información errónea. Fíjate, uno de los problemas que a mí fueron de mayor alerta, que yo creo de manera personal de mayor alerta, los remedios caseros. Bueno, sí. Y además en culturas, porque hay que recalcar que la cultura nuestra, Latinoamérica y Sudamérica somos y todos doctores o más o menos estudiados o más o menos sabemos o más o menos la abuela la tenía muy clara y todos en algún momento de nuestra vida nos automedicamos. Claro, el tema de automedicación también es un problema real, un fenómeno que se está presentando actualmente de salud pública terrible y ahorita te platico de eso, pero efectivamente tiene más experiencia la abuela que el médico que estudió tantos años, ¿no? Sí. Mira, había un remedio que eran de test con 5 pastillas de ácido acetil salicílico, que es la marca aspirina o la más conocida, que es un antiplaquetario. Entonces, el problema de COVID es un problema multifuncional, multiorgánico. Entonces, el problema era que se desangraban las personas. Claro. La automedicación es súper peligrosa, pero las redes es lo que es más peligroso, claro. Porque la gente decía, no, hasta pasaban la receta poco a poquito y a mí me ha funcionado, porque no les ha dado, porque no ha tenido la reacción. Pero en materia de salud no hay un individuo que presente las mismas características de la enfermedad. Todos somos diferentes. Entonces no podemos atender igual a un paciente que tiene diabetes, igual que a otro, porque puede ser la edad diferente o otro tipo de comorbilidad que pueda tener, o simplemente el estilo de vida, claro. La obesidad. Bueno, eso es parte del proceso y lo que vamos a empezar a entrar de lleno ya directamente en la fundación. Bueno, pero antes, ¿no? Antes de todo eso, cuando tú decides salirte de esas farmacéuticas y empezar este proyecto, ¿cuántas personas eran? Y ¿cómo dijiste, sabes qué? A ver, ¿dónde voy? ¿Qué puerta golpeo? ¿Dónde...? Así, tal cual. Era yo sola,
Okay. Con una idea donde todo el mundo decía que estaba loca, que no iba a poder. Justamente por eso te lo pregunto, porque justamente cuando alguien tú dices, es que es gratis, es que es así, decís, no, pero eso está mal, o algo está mal, o algo le falta. Algún interés tiene que tener, o viene para un tema político, algo atrás de. Ok, no. Aclaremos al público, Red Salud no tiene nada que ver con la política, es 100% social y el objetivo creo que es muy muy sano, es muy admirable y justamente busca eso, ¿no? La prevención, que es lo que no estamos acostumbrados, nuestra cultura no tiene la particularidad de ser cuidadosos primero con nuestro cuerpo, por sobre todas las cosas, y de mucho menos de decir, bueno, a ver, nos vamos a ir cuidando por el tiempo. No, al contrario. No, vamos al médico cuando ya nos estamos sentimos mal. Y ni siquiera, yo creo que ni siquiera debe haber una estadística por ahí, yo la veía hace como 2 años, ni siquiera es cuando uno se siente mal. Uno llega hasta el extremo de tener 41, porque hasta los 39 son 39, todavía aguanta el cuerpo un ratito más, sí. Ya cuando pasó los 41 dice, ay no, ya ahí ya me puedo desvanecer, así que ahí sí tengo que ir al médico. Claro. Fíjate que es una realidad, en la América Latina y el Caribe no tenemos esa cultura de prevención en nada. Sí, tal cual. Muy pocas personas he visto esa parte, pero aún así los pacientes crónicos que ya tienen como reglamentado su tratamiento y saben que tienen que hacerlo, tampoco lo hacen, porque no somos disciplinados. Es muy difícil las personas que llegan, no digo todas, pero llega a ser la mayoría de las personas que no son disciplinadas. Pero hay otra variante que sí tenemos clara nosotros en las estadísticas, porque eso es algo que la gente en organizaciones civiles me dicen que flojera, y a lo mejor por mi perfil en educación que tengo, en el perfil profesional, yo siempre todo lo baso en estadísticas y en números, porque nos da la diferencia. Claro. La mayor parte de la población, Gastón, piensa que la responsabilidad de la salud es de un tercero. Llámese el gobierno, llámese el papá, llámese, no de ti. Y la responsabilidad en salud empieza en cada uno de nosotros. O sea, a ti gobierno no te dice que fumes, que tomes alcohol, o que no comas a tus horas, o que no lleves una alimentación, o que no hagas ejercicio. Eso no te lo dice. Él es responsable de las condiciones de vida que se da en un ambiente, en una comunidad o en un país, pero nosotros somos responsables de. No puedo decirle a un paciente que tiene que llevar una dieta de salmón cuando es un paciente de bajos recursos, porque evidentemente no le va a dar la capacidad del salmón, pero hay otras alternativas. Es más, las estadísticas de obesidad y desnutrición no son de las personas de bajos recursos. Las estadísticas de desnutrición efectivamente, como países como África, en continentes como África y en otros lados, si llegas a ver estadísticas de desnutrición, porque hay 2 tipos de desnutrición, que son más por falta de alimentos. En países en América Latina ves desnutrición proteica por la mala alimentación. Sí, claro. Entonces son diferentes y no podemos catalogar ni medir a todos de manera igual. Entonces por eso es muy importante para cualquier proyecto manejar la información. Y ese es el reto que yo vi y que muchos decían que no era posible. Y hoy yo sí puedo decir, lo hice y lo logré. No sola, tuve muchos aliados, En el 2020 entramos como fundación en un proceso muy difícil, pero todos convencidos en lo que teníamos que hacer. En febrero, el 27 de febrero se dictó en México la pandemia de COVID y el 1 de marzo Fundación Red Salud ya estaba capacitando a médicos, a funerarias. ¿Por qué? Porque tenemos gente aliada y comprometida con la sociedad. Claro. Entonces, con parteras, hicimos un grupo de parteras. ¿Por qué? Porque el mundo no se iba a detener en ese momento. Cuando empieza el aislamiento social, empezamos con programas psicológicos de atención a personas vía telefónica. Seguimos con el proceso de capacitaciones en línea y detectamos otras cosas. La gente no estaba preparada para un mundo tecnológico. Y ahí volvemos a lo que platicábamos, ¿no? Es demasiada información de diferentes lugares del mundo de una forma muy rápida y que cada cultura lo adapta de una forma diferente. Porque bueno, en Oriente si tú dices, bueno, se va a hacer esto, eso se va a hacer. Sí, claro. Si vienes para aquí, ya cuando llegó el final de la comunicación, ya hicieron la mitad de lo que se debería haber hecho.
Sí, ese es el problema. Entonces, cuando no tenemos enfocados objetivos claros, no podemos llegar a las metas claras. Y ahí es donde nosotros estamos luchando. En pandemia, entonces, dejamos proyectos a un lado que evidentemente económicamente no se podían. Muchos, bueno, en este caso yo como directora nacional quería ya tirar la toalla, pero siempre hay iluminación divina, ¿no? Digo yo, nos topamos con el Banco Farmacéutico de España y empezamos en pláticas con ellos donde la misma visión que tenía el equipo de Red Salud y a lo mejor la idea de Vanessa, cómo quería manejar esto, también estaba desde el 2014 en Portugal, en Italia y en España. Okay. 2 ideas novedosas, podríamos decir, pero aisladas. Y cuando conjuntas esfuerzos con personas que realmente buscan el bienestar social, no está esta parte de protagonismo de yo hice, yo inventé, todo, claro, sino unir esfuerzos. Entonces tuvimos una serie de pláticas durante el 2020 para vincularnos con el banco y poder hacer esta alianza. Hicimos compromisos personales. Te digo compromisos personales porque invertir en una plataforma tecnológica es muy caro y eso lo teníamos que absorber nosotros. A tal grado que hemos superado la plataforma tecnológica nosotros de los 11 países que actualmente trabajan con el observatorio. Okay. En el 2021 fui galardonada por la Universidad de Johns Hopkins y el Banco Interamericano de Desarrollo por una plataforma de salud digital y tecnológica. 38 proyectos en América Latina y el Caribe, 6 fueron mexicanos y nació en Chiapas. ¿Y por qué te digo que nació en Chiapas? Porque a pesar de que yo soy poblana, sabíamos que el estado con mayor pobreza era Chiapas y teníamos que venir a trabajar aquí. Si no hacemos la diferencia en Chiapas, no la vamos a poder hacer en otro estado. Ok, interesante. Entonces, punto y muy difícil también. Muy difícil. Ha sido difícil por la ideología del chiapaneco, sin ofender a nadie. Te digo, yo tengo raíces chiapanecas, mi hijo ya es chiapaneco y amo este estado. Pero es difícil trabajar porque son estados como Oaxaca que manejan usos y costumbres. Exactamente, los usos y costumbres, las particularidades, el tema si está en el frío, si está en el calor, si es en la parte de la costa, todo tiene que ver. Todo. No podemos aplicar un programa en Nuevo León igual que en Chiapas, pero tampoco podemos aplicar un programa en Tuxtla como en Siltepec. Claro. Fíjate que una de las experiencias más gratas que hemos tenido han sido diagnósticos precisos como el de Siltepec. A través de una organización civil que se unió también en esta colaboración, vimos que en una parte de Siltepec, que es uno de los municipios más pobres del estado, tienen problemas de malformación desde hace muchos años. Y no de una, no digas, pues es un tema de malformación física o falta de movilidad motora o algo así, diferentes. Claro. Entonces eso nos refiere, cuando haces este tipo de estudios, en que es algo del suelo o del aire o del medio ambiente. Y ahí es donde se invitan a las universidades que colaboren con nosotros a hacer esa investigación. Y a lo mejor a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la ONU, a través de organismos internacionales que tienen recursos para eso, los jóvenes que están estudiando gestión ambiental pueden generar proyectos más sólidos, claro, más impactantes, reales. Yo he hablado con muchas universidades, con rectores, y les digo, los chavos, anteriormente en mi época, tenías que hacer tesis, ¿no? Y seleccionabas la tesis para cumplir el procedimiento de que te tenías que titular para entrar a tu vida profesional laboral. Hoy hay muchos planes de estudio donde ya los chicos se titulan sin hacer tesis. Pero esa es la gran diferencia. Cuando haces un proyecto y es exitoso, ¿cuántos mexicanos o cuántas personas de otros países ya llegan a otros países con proyectos precisos? O logran gestionar recursos para lograr eso. Entonces, lo importante es esto. Esta plataforma que ha sido un reto para Red Salud, entregarla a todas las organizaciones civiles de manera gratuita, no cobramos, que ellos analicen
al gremio o al grupo de personas o a la comunidad donde están haciendo su trabajo, y que la información se analice a través de esta plataforma. No para ti, no para mí, no para una entidad federativa o no para una institución, para el organismo que pueda aplicar recursos. Y eso es la gente a veces no lo sabe. En este tiempo digitalizado hay dos palabras que se oye mucho y la gente no las llega a analizar por completo: la Big Data, la información. Claro, la información que anda dando vueltas por ahí. Y por eso se han hecho en temas de transparencia y en temas de control los avisos de privacidad, para qué vas a ocupar mi información y todo. Eso es importante que la gente lo sepa. Si Red Salud obtiene información de una persona, ¿para qué nos sirve? Para evaluar cuál es la necesidad de esa persona. No porque voy a decirle a alguna persona, oye, los datos de Gastón tiene esta edad, exacto, mira, estado civil, no se los vamos a pasar. Es decir, Gastón tiene tantos integrantes en su familia, tantos enfermos, su situación económica es esta, sí, y necesita tanto apoyo en medicamentos. Okay. Es completamente diferente cuando analizamos de esa forma. Entonces, hoy en día la plataforma es muy grande a la hora de afiliarse, porque vemos un mecanismo que en las familias pasa, y lo que te ponía el ejemplo hace ratito: puedes tener un empleo, puedes tener un sueldo fijo, pero puede que no te alcance. Sí. La OCDE hoy en día ya marca que más de 68 millones de mexicanos tienen un aspecto de pobreza. Son 7 tipos. Y es multidimensional. Entonces puede ser que tengas pobreza en vivienda, pobreza en salud, pobreza, un sinfín. Sí, claro. Y por lo menos el 68% tiene un tipo de pobreza. Entonces, si nosotros analizamos esa estadística y sabemos qué es lo que te hace falta, Gastón, es donde nosotros podemos actuar. Pero no Fundación Red Salud. A lo mejor me dices, Vanessa, necesito terminar una carrera porque la dejé truncada. Ok, tenemos alianzas con universidades que becan. Sí, va mucho más allá, diríamos, de lo que es solamente la salud, solamente la medicina, solamente el hacer prevención. Es la enseñanza y es generar dinámicas para crear una sociedad mucho más consciente, y algo que lo venimos, creo que, practicando mucho y se viene manejando en muchas mesas de trabajo, ¿no? Buscar la calidad de vida, que es lo que estamos a veces un poquito desenfocados, ¿no? La calidad de vida puede estar en cualquier lugar, pero tenemos que hacerla crecer, tenemos que darle certezas a esa calidad de vida y tenemos que darle justamente todas estas condiciones, ¿no? Porque muchas veces por el tema del trabajo, por el tema del estudio, uno no sigue lo que fuere, pero tampoco tiene las herramientas. Exacto. Entonces las herramientas ahora sí están, sí las pueden contactar, sí pueden contactar a Red Salud y ahí van a encontrar muchas de esas herramientas, pero hay algo muy importante, hay que darle seguimiento a esas herramientas. Claro. Hay que darle continuidad. Porque eso es importante, fíjate. Yo veo el tema de salud como un círculo vicioso en cada persona y en el mundo. Si tú te enfermas, dejas de trabajar. Si dejas de trabajar, no tienes un ingreso. Si no tienes un ingreso, no puedes comprar tus medicamentos. Y esa enfermedad se agrava o aparecen nuevas enfermedades. Y entonces empieza el mismo círculo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una familia tiene un integrante, el papá, supongamos, diabético, y tiene que pagar los útiles escolares del... Sí, ¿no? O es una o es la otra. O es una o es la otra. ¿Y qué haces? De verdad, escoges primero otras alternativas. Yo le voy a dar a mi hijo, si tú pones sobre la mesa, yo voy a poner mi ejemplo. Si mi hijo se enferma y yo me enfermo, yo primero atiendo a mi hijo antes que atenderme a mí. Uh-huh. Y es el común denominador de la familia latinoamericana. La prioridad de la familia es eso. Sí, claro. Entonces, cuando pones sobre la mesa la falta de dinero, la salud siempre quedará en último término. Pero entonces vas a dar primero el que coman tus hijos o el que coman la familia, luego la salud y luego la educación. Pero si no hay una buena educación, tampoco no hay un tema preventivo. Entonces, todo viene enlazado. Pero también está esta parte que decías tú, las herramientas.
En el 2020 convenimos con un grupo de universidades otorgar becas a diferentes cursos, fueron como 8,000 cursos de las mejores universidades del mundo. 500,000 becas estaban ofertadas. Entregamos 50 en Chiapas. Claro. ¿Por qué tan poquitas? Son un montón. Sí, o sea, 50, pero de 500,000 que otorgamos, ni siquiera era el 10% que pudimos aplicar. Porque, y ahí analizamos nosotros nuestros factores en este análisis FODA que siempre tiene la fundación, nuestras debilidades. Nosotros no pagamos publicidad, porque pagar publicidad, no porque lo demerite, es invertir en un lado donde nuestro foco principal es ayudar a la gente. Exactamente. Entonces, todo el recurso que nosotros tenemos, que todo nos llega, se llega a la inversión de la ayuda directa a las personas. Entonces, si nosotros pagamos medios de comunicación, por eso es muy, de verdad gratificante y te agradezco este espacio, porque sabemos que vamos a llegar a más gente con este tema y que van a saber a dónde acudir. No, y además ya lo platicamos fuera de cámara, creo que próximamente ya habrá por ahí una firma de convenio seguramente y haremos muchas cosas en conjunto porque en definitiva hay que generarle el granito de arena a cada uno desde su trinchera, claro, para hacer la diferencia. Para buscar esta calidad de vida necesitamos de todo. Justamente esta iniciativa de Red Salud que es muy, diríamos que yo no conozco muchas asociaciones que se dediquen así, tal cual, de lleno, y por sobre todo, ¿no?, con esta digitalización, que es la parte más, diríamos, compleja que tiene, en este caso, la fundación, porque justamente tener esa parte es hoy la columna vertebral. Claro, y tú decías las herramientas, ¿no? Nosotros llevamos más de $300,000 invertidos en una plataforma tecnológica. Imagínate. Que no cualquier organización lo puede hacer. Entonces, si nosotros le damos esa estructura, esas herramientas a una organización que no tiene ese dinero, para que ya el dinero que tenga lo invierta en otra cosa. Claro. Entonces, esa es la cultura de Red Salud, nace con esa cultura colaborativa. No es Vanessa, no es Patricia, no tenemos nombres en Red Salud. Inclusive no es Red Salud, y podrán ver en nuestra página de internet que es www.rsalud.com.mx. Okay. Ahí van a poder ver las organizaciones que colaboran con nosotros. No es nada más un ente que está ayudando. Hoy en día todos los problemas sociales se tienen que trabajar con suma de esfuerzos, Gastón, porque ni todos tenemos todos los recursos, ni todos tenemos la misma energía, ni todos tenemos la misma visión, y generar proyectos con personas de diferentes ideologías, culturas, conocimientos, hacen los proyectos más exitosos. Claro. Entonces, yo sí te puedo decir, Vanessa nace Fundación Red Salud nace con la idea de Vanessa de cómo quería trabajar, pero no se ha hecho solamente del trabajo de Vanessa, se ha hecho del trabajo comprometido de muchísimas personas y de gente como organizaciones como la tuya, donde nos conocimos, de empresas como este canal, y de diferentes personas que se suman a proyectos que dicen, sí veo el por qué tengo que sumarme, ¿no? Porque en pandemia lo vivimos, estamos más conectados que nunca, y no hablo de redes sociales, hablo de que se murió igual una persona que tenía la capacidad económica para atenderse como la que no tenía, que necesitaba el oxígeno, que si se enfermaba alguien, al final de cuentas todos estuvimos conectados, y hoy tenemos que entender que lo que te pasa a ti en un momento dado, por efecto dominó, me va a llegar a mí. Y si yo hago algo para ayudar a este mundo, va a tener el efecto a mis hijos. O sea, no estoy ayudando solamente a mis hijos. Cuando yo tenemos un grupo, fíjate, te voy a decir, de jóvenes. Es como que la división juvenil de nosotros. Se llama Jóvenes con Causa. Y cuando nace Jóvenes con Causa en el 2018, yo le decía, teníamos 138 jóvenes, y la primera pregunta les dije, ¿quiénes saben tomar la presión? No, nadie. ¿Quiénes saben tomar la glucosa? No. Ahora levanten quién de su familia, abuelita, abuelito, papá, mamá, tiene diabetes o hipertensión. Ahí aparecieron el 90%. Ahí levantaron manitas, ¿no? Sí, el 60% de la población tiene una enfermedad crónica. ¿Qué va a pasar
cuando a tu mamá se le suba la presión y tú no sepas tomar la presión. Sí. Llegó un momento en que hoy los jóvenes tienen que ser activos Sin en lugar varios a temas dudas. sociales. Sí, hablaba hace con unos meses con Francisco, la persona encargada de la Cruz Roja, y justamente decía de estas campañas que están haciendo en los barrios, diríamos, para capacitar, ¿no? Entre 8 personas, 10 personas, 20 personas, justamente para que tengan esa emergencia y saber qué hacer, porque esa es parte también, y también esa es la responsabilidad social que tenemos, primero con nuestra familia, para empezar, y después con nuestros vecinos y demás, porque también de eso se trata la calidad de vida. Claro, entonces fíjate, eso es importante, lo de Cruz Roja, ¿no? Los primeros auxilios. ¿Qué pasa si tu hijo en la escuela tiene un accidente y el compañerito no sabe? Tal cual. O sea, si el compañerito sabe, puede salvarle la vida a tu hijo. Entonces, es muy importante que empecemos a retomar esa responsabilidad compartida en materia social, que no nos veamos como si te pasa a ti es a ti, no me pasa a mí. Y la parte de la prevención, que volvemos a lo mismo, no lo tenemos, pero debemos inculcárnosla como parte de, y si no la traemos hay que empezar ya, y si no, en la manera de que nuestras generaciones venideras justamente lo tengan como algo cotidiano, claro, porque si no justamente somos indiferentes, que creo que también fue un fenómeno social que pasó en pandemia, que nos volvimos en una parte muy indiferentes con la misma sociedad. Sí. Y supuestamente tendría que haber sido... Sacó lo mejor y sacó lo peor, exactamente, fíjate. Tendría que haber sido... Yo creo que fue así como un esquema como... Blancos y negros. Sí. Yo vi en pandemia la parte donde hasta mi vecina vendía la ivermectina, que era el medicamento que en ese entonces era, se supone, lo que ayudaba al COVID. Y cuando un producto costaba 39 pesos, lo vendían en 1,200 pesos. Claro, sí. Sin control sanitario, sin nada. Entonces, esa es la parte que dice, saca lo peor de la gente, porque un medicamento en 1,200 no cualquiera lo podía pagar. No. Y además era un delirio porque además había gente que compraba de cajas de a 20 cajas. Exacto. Entonces... Y también sacó lo bueno de muchas personas. Y sí te puedo decir, yo puedo recordar, y no quiero mencionar, voy a mencionar algunos sin ofender a nadie, porque fue mucha gente que se sumó con nosotros, pero el doctor Edgar Guadarrama, en ese entonces trabajaba en el hospital pediátrico, es pediatra intensivista. Él nos ayudó a dar los cursos de manera gratuita, porque tiene la certificación en la universidad, no recuerdo qué universidad, pero para dar los cursos del uso de equipo de protección personal. Y él fue el que impartió los cursos de manera gratuita a todas las funerarias del estado, dio en línea, y empezamos presencial, y cuando ya la cosa se puso muy fea, pues ya lo hicimos en línea. A parteras, a intendentes de hospitales, una persona muy comprometida que tiempo no tenía, o sea, realmente trabajar, y con la especialidad que él tiene, porque son 2 intensivistas que hay en el estado, pues mucho trabajo, pero sin embargo hay gente comprometida. Y así te puedo mencionar a mucha gente que de verdad nos buscaba para decir en qué podemos apoyar. Comprometida con el miedo, porque todos vivíamos con miedo, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y con la incredulidad de muchos, pero se hizo. También nos apareció esa gente que cuando empezábamos a donar, fíjate, bajamos 1 millón de cubrebocas, en la donación ya tenían al comprador afuera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y cancelamos. Sí, tal cual. Ya teníamos ese tipo de gente también. Entonces hoy en día sí hay que ver esa parte de la perspectiva de que a veces uno sí trabaja, o muchas personas trabajan por el bien de los demás. Sí, sin lugar a dudas. Sí hay gente que sí tiene ese conocimiento o bueno, esa disponibilidad de ayudar. No, y esa capacidad de altruismo, que es, digo, algo que nos tiene que empezar a destacar como personas, porque en definitiva todas estas pandemias que están pasando, que van a pasar y que pasarán, sí, es parte de lo que nosotros generamos con el mundo. Sí, claro. Es la dinámica que nosotros tenemos con el medio ambiente, es la dinámica que tenemos con la naturaleza, es la dinámica que tenemos con la familia, con el cuidado, con un montón de cosas. Y que está despertando la gente, pero está despertando muy lento. Claro, es que esto vendría a ser como el internet está ahora, entonces la velocidad tiene que ser ahora, con la misma velocidad, porque si no el tiempo va a ser tarde, definitivamente. Sí, claro. A mí me decía una persona que quería ayudar en la organización, sí, pero no me pongas a capturar información porque no sé.
y le decía, aprende, porque esto es es lo que vamos a vivir hoy en día, ¿sí? ¿No? El tener información nos da la capacidad de gestión, la capacidad de captación, la capacidad de análisis, nos da a que no es lo mismo hacer una tabla de operaciones manual y con la cabeza, que también trae sus peros, ¿no? Sí. Pero que una computadora te analice todos esos datos. Uno de los ejemplos era cuando llevamos una campaña de mastografía a una de las colonias de acá. Nos pedían campaña de mastografía y el análisis de la plataforma nos decía, hay mujeres menores a 30 años en esta colonia. No tiene la necesidad de una mastografía que te cuesta alrededor de 470 a un ultrasonido que te cuesta 70 o 100 pesos. Entonces, con menos dinero podíamos atender a mucho más personas. Pero porque vamos enfocados a lo que es. Sí, hacer eficaz el recurso es una diferencia enorme. Enorme. Pero justamente puedes hacer eficaz el recurso teniendo la información. Si no, es muy difícil. Si no, es como ir al tanteo, ir y decir, bueno, a ver, voy a ir. Y muchas veces esa es la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero, y donde tú dices, bueno, no alcanza para tantas personas. Sí, y hoy en día el tiempo es dinero. Sí, tal cual. ¿No? El tiempo, 5 minutos, la diferencia de atender a una persona que tiene un accidente, los primeros 5 minutos de atención le pueden salvar la vida. Por eso es importante los primeros auxilios, que sean correctos. Sí. Entonces, ahí es donde el tiempo se vuelve lo más costoso en el mundo. Y ahí es también donde la gente debe de entender que la gratuidad no nada más es que te den algo tangible, un medicamento, dinero, porque eso es lo que piden. La gratuidad va también en el tiempo de cada una de las personas que colabora en una organización civil, que no recibe recursos económicos propios. En la fundación tenemos gente que pagamos, que tiene un sueldo, pero hay mucho voluntariado. Claro. Porque lo que nosotros buscamos es que no se cobre. Entonces el dinero que necesitamos nosotros tener es para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Hoy las becas, por ejemplo, sí las cobramos, no con dinero, pero con horas servicio social a la comunidad. Es retribución, justamente. Es justamente si yo recibo algo bueno de alguien, tengo que regresarlo al mundo. Llámese karma, llámese... No le pongamos así como una etiqueta, como que es energía propia y no es por creencias, pero es una realidad. Si tú estás recibiendo algo bueno, deja algo bueno. Ahora mucha gente quiere trascender con una fotografía, Gastón, con estar en TikTok, que todas estas imágenes, pero no, trasciendes cuando dejas huella. Claro, pero el tema es ese, ¿no? Justamente no está mal ni está bien lo que puedan llegar a hacer o no hacer, pero justamente la forma en que uno recibe la información. Escuchaba semanas anteriores una persona justamente que estaba dando un discurso sobre eso y decía, el tema es que confunden al ser humano a tal punto de que las personas entienden parte de la felicidad como esto, y esto no tiene que ver con la felicidad. El buscar una foto extremadamente rara o en un lugar extremadamente inhóspito no es parte de la felicidad, pero eso es lo que da a entender ciertos aspectos y eso es lo que consume y eso es lo que genera la dinámica de la información. Claro, entonces, y eso es lo que nos han vendido. Claro, entonces tú estás consumiendo eso como 10 horas por día prácticamente, que los números son alarmantes estadísticamente, la cantidad de tiempo que las personas están con los teléfonos o con los equipos de cómputo. Entonces tú dices, es que sí. Sí, claro. Por eso creo que también la pandemia vino a aumentar esa velocidad de que las personas, en vez de ser más social, son más antisociales. Exacto. Y con los niños es donde más se nota, diríamos, esa dinámica de que a veces están reunidos 3 y están jugando los 3 juntos en la tableta, pero sin hablarse, se hablan por los micrófonos. Entonces tú dices, ok, interesante cómo saber para llegar a todos esos niños y cómo hacer para entender que ellos son parte de lo que tiene que pasar, del factor de cambio, para que nosotros tengamos el día de mañana la posibilidad de decir, bueno, más o menos le van a enseñar la cultura de la prevención, en todo sentido, porque volvemos a lo mismo. Yo creo que la salud es la columna vertebral. Quien no tenga salud, todo lo demás no es nada. Efectivamente, así es una frase, aire, ¿no? Sí. Sin salud no hay nada, y es una realidad. Es círculo que te explicaba hace un ratito. Hace una par de semanas yo saqué una columna en un periódico que escribo,
donde hablábamos del efecto científico, demostrado científico. Desde ya y te comprometemos delante de las cámaras para que las puertas de esta casa editorial queden abiertas para tu columna. Muchas gracias, claro que sí, te estaré mandando, pero sí, fíjate, hablábamos del efecto en la salud del voluntariado. Y ya con temas científicos, la salud mental ahorita está tomando mucho auge porque todo va alrededor de la salud mental. Las enfermedades físicas van por un proceso de salud mental. Y quiero de verdad celebrar porque muchas organizaciones internacionales, la OMS, inclusive las instituciones, hoy en México tenemos un programa de salud mental muy bueno. Y en Chiapas, fuimos pioneros. Pero sí es importante que nosotros nos fijemos en la salud mental porque conlleva un tema. Y hablando del tema del voluntariado, ya está demostrado científicamente que tiene un impacto psicológico, físico y emocional en las personas que hacen voluntariado. Claro. Entonces, y el voluntariado por edades, porque, y en esta columna lo marco claro, cuando los jóvenes hacen voluntariado, tienen una mejor aceptación, no nada más en el tema de salud, en el tema profesional. Claro. Tienen mayor relaciones, o sea, tenemos los padres hoy en día que a lo mejor impulsar un poquito, pero no puedes decir obligar, pero sí impulsar un poquito más a nuestros hijos a que no todo es un retorno económico. Claro. Hace unos días yo estoy en una columna, en un chat de varios periodistas, casi 500 periodistas del estado, y alguien decía de una iniciativa que iba a marcar un diputado donde el servicio social se tenía que pagar. Entonces digo, no nos confundamos. Yo respeto la opinión de cualquiera, claro, pero no nos confundamos. Entonces no es servicio social. Claro, ya deja de ser un servicio social. Al estar no, pero es que porque ya es costoso ir a hacer el servicio social. Sí, pero es parte de tu aportación, ¿no? Es parte de preocuparte de la sociedad. Entonces, si tú pagas un servicio social, entonces ya no es voluntariado, ya no se agradece igual, ¿sí? Porque ya no te sientes con ese orgullo de yo se lo di, yo se lo hice, porque de verdad el que te digan gracias, o que no te digan nada más ver la cara de felicidad de mucha gente, es gratificante. Hace la diferencia. Hace la diferencia. Página web, redes sociales y teléfono, por favor. Bueno. El página web es www.rsalud.com.mx. Ahí van a poder ver todos los programas, van a poder ver los blogs que tenemos. Exacto. Y quiero decirte algo muy importante, un calendario de actividades anuales. Ahí en la página, cualquier persona, organización civil, institución que quiera adherirse a apoyar en alguno de los programas, las puede ver de manera anual ya calendarizadas. Entonces eso te permite a ti decir, bueno, puedo destinar tanto tiempo a esta actividad. A esta actividad, buenísimo. En redes sociales estamos como Fundación Red Salud o Red Salud Franquicias, en todas las redes que es Twitter, Instagram, X, creo que, ya no es Twitter, emigró ahora, X, ya se llama es X, en Facebook, y ahí compartimos toda la información de las actividades que hacemos con organizaciones civiles. Y era lo que te decía, no es protagonismo, no es Vanessa, es todo el equipo. Llámese de los que estamos dentro de Red Salud, como todas las organizaciones aliadas e instituciones que colaboran en este proyecto. Tal hecho, déjame darte la noticia que te la comenté hace ratito, otorgamos 11 millones de pesos en paracetamol al DIF de Chiapa de Corzo, porque hay un incremento de dengue en el estado. Y paracetamol es lo único que pueden tomar. Entonces, para nosotros fue muy grato que los laboratorios nos apoyaran en este proceso y se entregó el día de ayer la mercancía para que pueda llegar las personas a pedir su medicamento totalmente gratuito. Y aprovechamos justamente también a hacer un llamado a las autoridades de que le metan mucho énfasis a este tema, porque volvemos a lo mismo, mira cómo son las situaciones, ¿no? El dengue tuvo su pico aquí en Chiapas hace 5 años atrás. Pero ahorita tenemos, iba a la baja, vino la pandemia, volvió a estar más a la baja y ahora está a la enésima potencia de como fue hace 5 años. Exacto, y no nada más el dengue, la lepra, por ejemplo. Exactamente, sí, y la forma en que ataca, diríamos, o la forma en, diríamos, en que perjudica más que nada, por ejemplo, ahora puntualmente a los niños.
mucho más receptivos a eso. Pero entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la salud, que tienen que tener con los cuidados y que tienen que ver con el día a día. Porque si tú agarras y te pones a pensar también, y es un punto bastante delicado, tú dices, bueno, ¿cuántos niños pueden todos los días ponerse una cremita para los mosquitos? No muchos. Y además otra cosa, esa cremita dura 5 horas, 3 horas, y el efecto ya se terminó. Sí, no, prevenir es el tema de el descacharrar. O sea, quitar los focos de producción. Vivimos en Chiapas es un tema tropical y los estados que tienen esto, pues al final de cuentas es una enfermedad endémica. Sí. Pero sí se puede prevenir que no se incremente, mitigar las estadísticas. El problema es que en vez de mitigar las estadísticas, incrementan las estadísticas. Claro. La lepra es un problema que ya creíamos mucha gente que estaba eliminado. Se había quedado en el olvido. Y ahorita ya tenemos una alerta sanitaria en México por lepra. Entonces es necesario entender el contexto de lo que tenemos que hacer de manera preventiva, de manera correcta. Por eso es muy importante que los jóvenes aprendan, pero también los adultos. Nos ha tocado en muchas ocasiones que los adultos también dan esta mala información, porque era lo que decía la abuelita, lo que hablábamos al principio, ¿no? En una ocasión en el hospital, pues yo trabajé muchos años, 6 años en hospital, entonces nos llegó un paciente con un adulto mayor que se había caído, se había raspado todo el rostro y se había puesto mostaza y mayonesa. Entonces, ¿cuál es el problema? Limpiar en las hendiduras de las arrugas, las hendiduras de las raspadas tan profundas que se había dado. La sepsis era terrible. Claro. Entonces, a veces, no todos los remedios de la abuelita son buenos. Yo digo que algunos sí, y lo puedo decir. Y además, tenemos que llegar al punto, tal vez, de tener justamente en cada una de nuestras casas, así como tenemos, creo, muchos, estas mochilitas de auxilio, ¿no? Por el tema de cuando hay un terremoto o un sismo, lo que fuere. También nuestros equipos pequeños, con nuestras instrucciones pequeñas y las cosas prácticas para lo que son. Y después vemos si lo de la abuelita funciona o no funciona, pero ciertas cosas no pueden no estar y hacerse responsable de la automedicación. Mira, ese va a ser mi primer compromiso contigo. La columna en la automedicación que se está dando en México. Me parece muy interesante. Estamos luchando me parece con muy las interesante porque tú ves, yo siempre digo lo mismo y a mí nunca me deja de sorprender ir a las farmacias y ver comprando gente mucho medicamento como si fuera parte de un supermercado y tú dices, pero ¿por qué o con qué necesidad? No, es simplemente tenemos por regulaciones, si la duda, pero nos falta mucho. En México sí nos falta mucho en regulación sanitaria. Están habiendo cambios, pero están habiendo cambios muy lentos. Y la gente tiene poca conciencia en el uso de antibióticos. No, y tiene que entender, hay algo muy importante, digo, para los que no saben, pero lo vamos a tocar y creo que lo vamos a hacer en cápsulas también. El automedicarse va generando un esquema inmunológico en nuestro cuerpo que después es muy difícil revertirlo. Pues mira, más que un proceso inmunológico, estamos creando superbacterias. Bueno, que sería lo peor. Mucha gente dice, es que estoy siendo resistente a este medicamento. No, la gente no es resistente al medicamento, la bacteria ya se vuelve resistente. Entonces, si yo me automedico, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, me duele la garganta, tomo trimetoprim con sulfa 3 veces, 3 pastillas y con eso se me quita. Sí, porque baja la inflamación y se quita el dolor, pero sigue la bacteria. Pero cuando te vuelves a tomar el trimetoprim ya no funciona. Pero si te contagio a ti, ya va con una superbacteria. O sea, ya no funciona el trimetoprim. No es porque tú te hayas hecho resistente, es porque ya la bacteria es... Y así va evolucionando. Lo peligroso de este fenómeno no es que la gente nos hagamos resistentes, sino que las superbacterias ya están al pie del cañón y los antibióticos más innovadores y de nueva generación ya no están haciendo efecto. Entonces, se vuelve un tema muy complejo porque las enfermedades se encarecen. No es lo mismo aplicar una ampicilina que te puede costar, no sé, 60 pesos, a una ceftriaxona que te puede costar 300, a ya un levofloxacino que te puede costar 1,200 pesos. Entonces, el médico ya tiene que ir luchando a ver, esto no funcionó, y luego dicen, este médico no sirve, entonces suspendo el tratamiento y me voy con otro médico para que me dé otro tratamiento, y es un ciclo de nunca acabar. Sin lugar a dudas. Este es un tema que la gente tiene que hacer conciencia. Las instituciones tienen que hacer lo suyo. Yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas, me parece. Sin lugar a dudas. Claro.
Vanessa, yo agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. La idea es que hagamos 1.000.000 de programas más, justamente informando y logrando que cada día más personas tengan la prevención del cuidado de la salud por sobre todas las cosas. Y además, reconocerte sin lugar a duda esta capacidad, tenacidad, energía, buenas vibras, y qué genial que dejaste la actividad para hace más de 9 años dedicar a este sueño que hoy es una realidad y que cada día es más grande. Los reconocimientos que tienes creo que son mucho más que merecidos. Gracias. Y de verdad vamos a ser parte en todo lo que podamos para sumar un granito de arena y para llegar a más personas y para que cada día más personas puedan ser parte de esta red salud y estar mejor, que eso es, diríamos, el objetivo, ¿no? Claro. Tener una calidad de vida mucho mejor. Fíjate que yo ya cambié una frase, ya no se trata de beneficiados, se trata de asociados, asociarnos para el bienestar social. Entonces, aquí cada persona se puede sumar de manera individual y colectiva a hacer su esfuerzo para todo lo que es en materia de salud, educación y cultura que estamos trabajando. Muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de la charla. Siempre nos hace falta tiempo, pero aquí estaré cada vez que me llames. Sí, creo que vamos a hacer varias etapas y demás porque es bastante interesante y tenemos mucho que platicar. Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.